Hola mis amados, ¿cómo están? Una vez más, gracias al Señor, nos reunimos para estudiar su gloriosa palabra y vamos a hacer pues justamente eso en este momento. Vamos a hacer un pequeño estudio acerca de este tema que es tan importante que lo recibamos por la guía del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 11 de Mateo y el verso 12. Mateo 11 y verso 12. Dice la palabra del Señor: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu amado Hijo, Señor, estamos agradecidos contigo nuevamente por esta oportunidad que nos das de estar congregados, Señor, a través de las redes, a través de estos medios tecnológicos. Señor, gracias porque tú lo permites así, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, queremos clamarte que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la gracia que necesitamos, el entendimiento espiritual para que podamos recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús clamamos que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo, de lo que vayamos a compartir, Dios, sea de tu corazón, venga de tu corazón y sea para nuestro fortalecimiento, para nuestra edificación espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que ya están atentos, han estado esperando el inicio de esta enseñanza. Y gracias, Señor, por las personas que van a darse un tiempo para mirar luego esta enseñanza. En el nombre de Jesús sea tu palabra bendita y que tu palabra, Señor, bendiga y prospere espiritualmente a cada persona que vaya a recibirla, Señor, como que viene de ti. En el nombre de Jesús disponemos nuestros corazones para que sean ellos como la tierra fértil que recibe esa poderosa semilla que es tu palabra, Señor, para que produzca fruto abundante en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén, mis amados. Decía, en esta oportunidad vamos a hacer un estudio acerca de este verso y entendamos, pues, a la luz de la exégesis, lo que en realidad significa, porque a veces escuchamos la palabra del Señor y algunas frases nos traen un poquito, no necesariamente de confusión, pero como que nos falta un poco de entendimiento para recibirlo, ¿verdad? Esta palabra, voy a remitirme de nuevo al verso, dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta palabra violento, vamos a entrar de una vez de lleno en la exégesis, viene del griego biastés. Esta frase tiene un significado literal y nos hace entender de que en realidad el verso a lo que se refiere es, por ejemplo, eh, lo que está queriendo decir, en otras palabras, el avance del reino de Dios en esta tierra sufre violenta oposición de parte de sus enemigos, y solo aquellos que se aferran violentamente a ese reino lo arrebatan. Entonces está haciendo énfasis a una persona violenta, pero en el sentido de ser una persona recia, una persona forzadora, no violenta en el sentido negativo. Me están siguiendo, ¿verdad? Ahora, otra posible traducción de esta frase, o a partir de esta frase, mejor dicho, cuando se lo considera como, estaba diciendo hace un momentito, esforzarse, ¿no? Entonces, a partir de esa frase, esforzarse, la traducción vendría más o menos como que el avance del reino de los cielos se abre paso con gran esfuerzo y solo los esforzados lo arrebatan. Cuando nosotros leemos otras versiones de la Biblia, podemos tener una mejor interpretación de este versículo. Por ejemplo, la nueva versión internacional lo traduce de esta manera. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y la Biblia en lenguaje sencillo lo dice de esta manera. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces, amados, Jesús, el Señor, en este pasaje nos enseña sobre la necesidad que tenemos de tomar decisiones para avanzar en el reino de Dios, rescatando las almas de las garras del infierno. Por eso para eso pone a Juan el Bautista como el modelo de entrega y compromiso, como el ejemplo, si usted quiere verlo, sin preocuparse de las consecuencias. Mire usted que Juan el Bautista, pues justamente se dedicó a eso, ¿no es cierto? Él obviamente tuvo el propósito de su vida, fue justamente eso, preparar el camino de Cristo, del Señor, del Mesías, del ungido. Y nosotros vamos a ver un poquito en este contexto, en los versos anteriores del mismo capítulo 11, del verso 2 al 6, dice, escuche, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ahora, uno se preguntará, ¿no es cierto? ¿Por qué envió Juan a Jesús haciéndole preguntar si era él el Mesías? ¿No cree usted que es un poquito ilógica la pregunta de él? ¿Será que él no sabía quién era exactamente Jesús? Para empezar, era su primo, su primo carnal. Tenía una relación familiar. No se olvide usted que las madres de ambos eran primas entre sí. Entonces, por supuesto que Juan sabía quién era Jesús. No se olvide usted que cuando Jesús vino al Jordán, al río Jordán, Juan dijo, ¿no es cierto? ¿Se recuerda esa frase? He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y más adelante dijo, Él os bautizará, dijo que, ¿se recuerda? En Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan sabía quién era Jesús. Él sabía que Jesús, su primo, era el Mesías, era el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido. Entonces, ¿por qué él envió a sus discípulos a preguntarle para que esté en otra frase, en otras palabras, seguro? Lo hizo más que todo para que sus discípulos supieran de primera mano, de boca del mismo Jesús, de que él era el Cristo. En otras palabras, lo que Juan quería, no se olvide usted que Juan ya estaba en la cárcel. Herodes, el rey, por causa de la reprensión que le hizo por Herodías, su cuñada amante, lo hizo meter preso y ya luego usted sabe la historia, la misma Herodías a través de su hija hizo decapitar a Juan, ¿verdad? Entonces, Juan sabía de que ya no iba a salir de la cárcel. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Por qué razón decía envió a sus discípulos? Porque seguramente, vamos a entrar un poquito en una conjetura. Eh, los discípulos de Juan estaban de repente un poquito celosos, o yo no sé, un poquito, sí, eso, celoso, digamos, de ver ahora que el ministerio de Jesús empezó a crecer, ¿no? Jesús ya estaba adquiriendo fama, llamémoslo así, ya estaba siendo muy conocido, mientras, por otra parte, Juan y las obras que Juan hizo y la fama que Juan hizo empezó a disminuir, pues, y él mismo dijo, pues no es necesario que yo mengüe, dijo, para que
lo mismo que dijo Pablo, ¿no? Para que él se exalte, sea el grande, porque él solamente él es el grande, en otras palabras, hablemoslo así. Y entonces el objetivo, decía yo, era de que los discípulos de Juan aprendieran a conocer a ese Cristo y a depender ahora de Cristo. Entonces, como un buen maestro, como un maestro ejemplar, llevó a sus discípulos para que busquen a Cristo y dependan de él. Entonces, esto es muy loable, mire, porque eso tiene que ver con nosotros, los predicadores y los pastores. Lastimosamente hay muchos pastores y muchos predicadores que como que tienen en cierta forma esclavizados, si vale el término, a la gente, a sus ovejas, a los miembros, a los feligreses de las congregaciones, y porque como que se quieren adueñar de las vidas, ¿de verdad? Entonces, más bien el trabajo nuestro, el esfuerzo nuestro como predicadores, como pastores, es enseñar a las personas para que aprendan a depender directamente de Cristo, porque ningún pastor, ningún predicador, ningún líder en la congregación ha muerto en la cruz por las ovejas, por los miembros de la congregación, ¿no es cierto? Ninguna persona ha derramado sangre por sus discípulos, por las personas de la iglesia. Solamente Cristo lo hizo. Entonces, por esa razón es que nosotros, amados hermanos, como de nuevo, como pastores y como predicadores, debemos tener como meta principal el llevar a las personas, el llevar a la membresía, el llevar a la feligresía a depender de Cristo, a buscarlo más, porque solamente en Él tenemos las respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras interrogantes y a los problemas y las dificultades que tengamos, solamente con Él. Entonces, esa fue una de las básicas y principales razones por las que Juan envió a sus discípulos a Cristo. Ahora, cuando los discípulos se fueron, los discípulos de Juan se fueron, ya Jesús se dirige de nuevo a la gente y les pregunta y les dice, mire, leemos a partir del verso 11, seguimos en capítulo 11 de Mateo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y en el 9 dice, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Entonces, Jesús aquí está elogiando a Juan. Jesús ha empezado a poner de relieve a Juan por la importancia del trabajo que él hizo. Juan está considerado como el último de los profetas del Antiguo Testamento y el que, si usted quiere, cierra el ciclo del Antiguo Testamento para dar paso al Nuevo Testamento. Entonces, en él se cierra ese ciclo de profetas usados de verdad por el Señor, ¿no? Entonces, Jesús dijo, es más que un profeta, ¿no? Mire, por eso es que dice, el, es el más grande entre los seres humanos nacidos en la tierra, nacidos de mujer, ¿no? Y luego el Señor ya pronuncia la frase, ¿no? Desde los días de Juan el Bautista. Entonces, el ministerio de Juan el Bautista se había iniciado escasos meses atrás. Su mensaje era un mensaje penetrante, era un mensaje fuerte. Él no solía hablar con dulzura, con suavidad. Al contrario, él usaba frases demasiado chocantes para la gente, ¿no? Por ejemplo, a la gente que venía a escucharlo, usted se recuerda, él les decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerda de eso? Mire cómo le entraba a la gente directamente a través de la base para la salvación, que es el arrepentimiento. Y el Señor aquí muestra con orden cuál es el procedimiento correcto para que una persona pueda ser salva. La primera cosa es el arrepentimiento, ¿no? Nadie puede ser salvo por hacer una oración, por repetir una oración.
No se es salvo simplemente por hablar y decir de boca, Cristo, te acepto como mi Señor y mi Salvador, inscribe mi nombre y etcétera, como ya sabemos la oración de repente de memoria. ¿No? Eso no trae salvación, eso no asegura la salvación a nadie. Lo que sí asegura la salvación al 100%, mis amados hermanos, es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real. Y el arrepentimiento quiere decir tomar la decisión de darle la espalda al pecado y no volver en pos del camino del pecado. Amén. Usted se recuerda que a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, eh, los religiosos pues tienen la prerrogativa, ¿no? De creer que porque son religiosos tienen de repente un poco de preferencia en la entrada al reino de los cielos. Pero a ellos, mire usted, él era mucho más fuerte y les decía, generación de víboras. Que no era muy ortodoxo que digamos Juan el Bautista, ¿cierto? Le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la vida, de la ira venidera? Y luego les decía lo que les decía al resto de la gente. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se vuelve a insistir Juan el Bautista con el tema del arrepentimiento. De nuevo, la religión no salva, amados hermanos. La religión no puede traer la seguridad de salvación a ningún ser humano. Por muy bonita o por muy florida que sea la religión, ninguna religión trae salvación. Solo en Cristo hay salvación a través de la fe. Gloria al Señor. Amén. Y más aún, Juan el Bautista va más allá. Ni siquiera Herodes, que era el rey, se escapó de esa santa y celosa reprensión que él tenía. Se recuerda que él se levantó y le dijo al rey en persona, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El hombre tenía una relación de adulterio pública, ¿no? Y era su cuñada, Entonces, él en ese celo santo por las cosas de Dios, lo reprende públicamente al rey. Bueno, ya conocemos también el resto de la historia. El rey enojado lo hace meter preso y posteriormente Herodías ya lo hace decapitar, ¿no? Pero mire, decía, la forma en la que Juan el Bautista predicaba la palabra del Señor, preparaba el camino para el ministerio de Jesús en la tierra. Decía, él no se hacía problema con hablar la palabra como debía ser hablada, ¿no? A los que cobraban impuestos, por ejemplo, a los llamados publicanos, él le decía, no exijáis más de lo que os está ordenado. A los soldados también le decían, no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis, contentaos con vuestros salarios. ¿Se acuerda de eso? ¿No es cierto? Entonces, él no tenía, amados hermanos, reparo para hablar la palabra. Entonces, era un hombre muy directo. El mensaje de Juan el Bautista no era pues nada popular. Y por eso es que a él le costó la antipatía de Herodes, de Herodías, otra vez su amante cuñada, y le costó inclusive su propia vida. Juan no buscaba provecho personal, se propuso a obedecer. Él tenía un papel específico que cumplir en Israel y lo sabía, ¿no? Y ese papel, ese rol, ese propósito era anunciar y preparar la venida del Salvador. Entonces, él puso todas sus energías para cumplir esta tarea, amados hermanos. Él no tenía poder, no tenía posición en el sistema político judío, pero habló con autoridad. Y el hombre cuando abría la boca hacía temblar, como ya hemos visto en algunos pasajes, ¿no? Hasta al mismo rey, ¿no? Y la gente pues se conmovía con sus palabras porque él les hablaba con la verdad, les decía la verdad, les hablaba las cosas demasiado claras en la cara para que la gente pueda tener temor. Los desafiaba a dejar el pecado y terminaba con llevarlos al bautismo como señal de arrepentimiento.
¿no? Mire usted, una enseñanza muy clara para nosotros también. El procedimiento es ese. Toda persona que acepta a Cristo debe hacerlo como fruto del arrepentimiento. Y ahora, para que pueda dar una, ¿qué le digo? Manifestación pública de esa decisión que ha hecho, que ha tomado en su corazón, pues debe pasar por las aguas del bautismo, pero así como Cristo lo enseñó, ¿no? Por el proceso de la inmersión, que es el sepultar el cuerpo completo dentro de un ambiente líquido, llamémoslo en un río, en las aguas del mar, en una piscina, ¿no? Esa es la manera correcta de practicar el bautismo por inmersión. Entonces, en ningún momento Juan el Bautista, fíjese, buscó él ser el centro. Él nunca olvidó que su papel principal era el de anunciar la venida del Señor y Salvador. Eh, el preparar el camino del Señor era el objetivo de su vida. Juan era un hombre con convicciones, él no era ninguna celebridad, no era una persona pomposa, ¿no? No disfrutaba de la fama y de los lujos porque no los tenía y tampoco los buscaba, y ni siquiera buscaba agradar o complacer a la gente. Él no adornaba, más hermanos. Si usted mira con detenimiento y parte de lo que hemos venido comentando, él no adornaba su mensaje. Él no acomodaba las palabras para que la gente no se sintiera incómoda o no se sintiera atacada. Él simplemente sabía que era un siervo que estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Amén. Y, y yo le quiero hacer esa misma pregunta. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted le sirve a Él? ¿Estaría usted dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Estaría usted dispuesto a sufrir eh, por llevar el mensaje del Evangelio? Esa pregunta, respóndasela a usted mismo. Amén. Jesús, luego dice en este mismo verso que estamos leyendo, dice, el reino de los cielos sufre violencia. Ahora, el reino de los cielos, amados, es el imperio desde donde Dios gobierna. Es un reino invisible porque es espiritual, ¿no? Eh, Cristo, ¿se acuerda cuando estaba delante de Pilato? Le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerda de eso? ¿Cierto? Le dijo, mi reino no es de aquí. Entonces, no es un reino terrenal, es un reino celestial, no es material, es espiritual. Entonces, este reino sufre violencia en palabras del mismo Jesús. ¿Qué es lo que eso significa, amado? De que exige determinación y coraje rotundos. Exige una reacción fuerte y radical. Los violentos son los que lo arrebatan. Pero ¿a qué se refiere otra vez? ¿A qué se refiere la frase violento? Se refiere a gente que tiene entusiasmo, que tiene valor, que tiene dedicación, que desea responder al llamado para propagar enérgica y esforzadamente el mensaje del reino de Dios, pero hacerlo con amor, pero también con autoridad y con temor reverente de Dios. Amén. Entonces, esas características debemos tenerlas en cuenta cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, amados hermanos. No podemos andar buscando un mensaje o una palabra que le agrade a la gente o que la gente quiera recibir. Tenemos que predicar lo que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestros corazones para hablar lo que Dios sabe que la gente necesita, no lo que la gente quiere oír. Amén. Y en la última frase, en la última parte de ese verso dice, y los violentos lo arrebatan. Mire, Jesús siempre puso condiciones a los que deseaban entrar al reino de los cielos. Y quiero leerles algunos pasajes. Vamos a ver en primer lugar en el capítulo 7 de Mateo, versos 13 y 14. Mateo 7, versos 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Está hablando de lo difícil que es
no solamente tomar la decisión de seguir a Cristo, sino de perseverar en su camino. Pero no está diciendo que es imposible. En el capítulo 8 del mismo Mateo, vamos a leer los versos 19 al 22. Mateo 8, 19 al 22, y dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ven? No vamos a entrar en detalles para entender estos versos porque no es el tema de ahora, pero mire usted cómo el Señor ya estaba poniendo las cosas en claro acerca de tomar la decisión de seguirlo. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo no tengo comodidades, no las busco, y si ustedes me van a seguir, pues tienen que saber que tampoco van a tener ni comodidades y de repente ni lujos, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, la prioridad número uno para ustedes debe ser la vida y deben ser los vivos, no los muertos, ¿no? Y no está hablando obviamente de los muertos físicos, está hablando de los que están muertos espiritualmente por causa del pecado. Entonces, por eso es que el Señor le dijo, sígueme, sígueme, ¿no? Que los muertos entierren a sus muertos. O sea, el negocio mío, como le dijo a su discípulo, ¿no? Es la pesca de los hombres, pescar a los hombres. Y vamos a ver otros pasajes más en el mismo Mateo 10, capítulo 10 de Mateo, versos 37 y 38. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor aquí, amados hermanos? De estar dispuesto a renunciar todo lo que uno ama en esta tierra, y eso implica la familia. Y déjeme decirle que no es fácil. Déjeme decirle que el corazón de un padre, de una madre, quedan destrozados cuando uno sabe que tiene que separarse de sus hijos, de sus amados, de su familia, por servir al Señor. Nosotros hemos tomado esa decisión igual que muchos siervos, ¿no? Tenemos que aceptar el hecho de que estamos, por ejemplo, en el caso nuestro, separados a miles de kilómetros de distancia de nuestra familia, pero lo hemos hecho porque amamos a nuestro Señor. Lo hemos hecho porque entendemos de que esa es la prioridad de nuestra vida. Dios nos ha llamado, Él nos ha escogido para que le sirvamos, entonces estamos dispuestos. Hemos mostrado esa disposición y hemos tomado la decisión de aceptar esta palabra que nos toca a nosotros, ¿no? El estar dispuesto a amar a Cristo más que a nuestra propia familia. No está diciendo que no amemos a nuestra familia, simplemente que amemos a Él por encima de los demás y de lo demás. Amén. Y quiero llevarlo a otro verso más en el capítulo 16. En el capítulo 16 de Mateo y el verso 24, que es más o menos lo mismo que estábamos leyendo ahorita. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz tiene que ver con rendirse, tiene que ver con morir a la carne, tiene que ver con tomar la decisión de dejar el pecado y seguir a Cristo, seguirlo en el Espíritu. En el 19, versos del 16 al 22, que es un pasaje muy conocido del joven rico, Mateo 19, del 16, dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Se acuerda usted que Jesús dijo en otra ocasión que donde estuviere nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón? El Señor está hablando aquí de lo grande e importante, amados hermanos, que es no eh, amar las cosas materiales, las cosas, eh, lo económico, ¿no? Porque lo material es pasajero, amados hermanos. No está diciendo que no busquemos, simplemente está diciendo que no lo amemos, es decir, que no se convierta eso en nuestra prioridad, que no se convierta, por ejemplo, en nuestro trabajo, el anhelo de tener, de acumular bienes, de acumular riquezas, que no sea eso el objetivo de nuestra vida. Aun cuando buscamos trabajo, no trabajemos, no vivamos para trabajar, amados, trabajemos para vivir. ¿Ven? Entiende la diferencia, ¿no es cierto? Que la vida nuestra no sea el trabajo, que el objetivo de nuestra vida no sea lo material, no sea lo económico, porque de nuevo, todo lo material es pasajero, se va a acabar. Pero si nosotros eh, edificamos en lo espiritual, cultivamos lo espiritual, eso es eterno y eso es lo que va a contar delante del Señor. Y un último pasaje en Lucas, el capítulo 13, Lucas capítulo 13 y versos 23 y 24. Lucas 13, versos 23 y 24. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mire, todos estos pasajes, amados, nos enseñan que para entrar en el reino se requiere coraje, se requiere una fe resuelta, se requiere determinación, convicción, se requiere optimismo, se requiere perseverancia debido a la persecución desatada contra los seguidores de Cristo, amados, porque cuando uno toma la decisión de servir al Señor, se desata la furia del infierno, ¿no? Pero sepa con toda seguridad y para su consuelo absoluto de que el Señor dijo que aun cuando el infierno todo se levante, no podrá prevalecer, no podrá tener victoria jamás en contra de la iglesia, porque la iglesia es la amada de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús. La iglesia es parte de lo que es nuestro Señor. Nosotros somos parte. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo, amados hermanos. Entonces, el infierno no podrá tener poder alguno sobre nosotros. Amén. Entonces, yo le animo, tome usted la decisión de seguir a Cristo. Tome usted la decisión de servir a Cristo. ¿Sabe? Lo que usted valora, amado, es lo que demuestra sus valores. ¿Qué hay más importante en su boca, en su estilo de vida? Eso es lo que usted está demostrando que es para usted más importante. Amén. Entonces, aquello que usted valora, eso es lo que demuestra su valor, lo que usted tiene por dentro realmente. Como conclusión, quiero simplemente repetir y hacer un resumen, si te quiere. El reino de Dios entonces requiere, amados, de nuestro más alto nivel de compromiso. Requiere comprender que el reino vale más que cualquier otra cosa en este universo. Entrar al reino de Dios, entonces, eh, con una violenta determinación, es decir, no a todos los malos deseos, las pasiones, el estilo negativo de vida que tenemos o que antes vivíamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como está escrito en la palabra del Señor, ¿no? Y que seamos agresivos, amados hermanos, en el servicio a Dios. En otras palabras, que evitemos el hecho de ser gente irresponsable, de hacer las cosas
de manera negligente, ¿no? Que seamos agresivos en el sentido de servirle al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestras ganas, nuestro entusiasmo, a que tomemos la decisión de separarnos para Él, es decir, santificar nuestras vidas cada día para servirlo, tomando la decisión de darle la espalda de manera definitiva al pecado y a toda obra de la carne. Eh, ¿Que es difícil? Por supuesto que sí, amados hermanos, por supuesto que sí, debido a nuestra naturaleza que nos jala hacia la pecaminosidad, ¿no es verdad? Pero nuestro Señor es más poderoso que aquello. Y además tenemos el poder y la unción que el Espíritu Santo de Dios nos da para que podamos vivir victoriosos cada día de nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ese apoyo, más o menos podemos estar seguros de que lo vamos a servir eficazmente, lo vamos a servir fielmente y vamos a ver frutos abundantes a través de nuestras vidas. Amén. Jesús dijo, se recuerda esa frase tan conocida, por sus frutos los conoceréis. Entonces, una cosa es que digamos que amamos a nuestro Señor y que estamos dispuestos a servirle, y otra muy diferente es que tomemos la decisión de hacerlo. Pero de nuevo, quiero animarlo en esta oportunidad para que usted no se sienta amedrentado, para que usted de repente no se sienta eh, solo, porque tomar esta decisión de verdad que requiere de mucho valor, pero cuando lo hacemos, amados hermanos, en obediencia al llamado que el Señor nos hace, tenga la plena y absoluta seguridad. Él nos va a llevar hacia la victoria. Amén. Y Él nos va a llenar de su paz que sobrepasa todo entendimiento, para que ninguna obra, ningún ataque del enemigo pueda ni desanimarnos, ni desalentarnos, que van a haber situaciones con toda seguridad, ¿no? Porque eso también va a ser parte del proceso que Dios necesita ir trabajando en cada uno de nosotros. Porque no se olvide usted que eh, como iglesia estamos caminando en un proceso de ser purificados, porque la palabra del Señor dice que Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, ¿no? Y llegar a eso, pues, tiene que ser el fruto de mucho tiempo y de mucho trabajo, pero también tiene que ver con que nosotros tomemos la decisión para que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú traes consuelo a nuestras almas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque esta palabra ha traído, Señor, refrigerio a algún corazón. Yo sé que así es, Señor. Yo siento, yo sé que tu palabra está trayendo ánimo, está trayendo un refrigerio a una persona, a un alma que estaba de repente confusa, temerosa, o de repente ha estado también un poco sedienta, necesitada de la palabra tuya, Señor, que ha estado probablemente en un periodo de aridez espiritual. Dios, yo clamo que tú ayudes a esta persona, a este varón, a esta mujer, a estos hombres y mujeres tuyos, Señor, que han tomado la decisión de entregar sus vidas. Padre, yo clamo para que tú, por tu Espíritu Santo, llenes a cada uno de mis hermanos, a los que están viendo, escuchando esta enseñanza, Señor, lo llenes de la presencia, del poder y la unción de tu Espíritu Santo, que se dejen usar por ti, que anhelen ser instrumentos tuyos, Señor, para la honra y para la gloria de tu santo nombre. Dios, tu palabra dice que tu perfecto amor echa fuera todo temor. Que cada uno de nosotros seamos inundados por ese amor perfecto, Señor, por el amor ágape, el amor incondicional que viene de tu corazón, para que no haya en nosotros ningún temor, ninguna inquietud, Señor, en el nombre de Jesús, más al contrario, que estemos decididos a servirte, si es posible, hasta la muerte. Y ayúdanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias por tu palabra. Y yo bendigo de nuevo a mis hermanos, a cada persona que está viendo, escuchando, que ya estaba conectado, y a los que van a ver luego, Señor, derrama una bendición especial. Bendice sus hogares, bendice sus familias, sus matrimonios, sus finanzas, su economía, pero bendícelos
de manera personal, Señor, a aquellos que están expectantes escuchando tu palabra para que sean inundados con esa sabiduría que viene de lo alto, porque viene de tu corazón. Es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Amén, mis amados, que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amén.